Vale, entonces vamos a empezar por dibujarnos la situación. La situación es que tengo 4 cargas en los 4 vértices de un cuadrado. Cada lado del cuadrado vale 30 centímetros. Entonces voy a poner que cada lado del cuadrado es 0,3 metros, ¿vale? Lo pasamos ya al sistema internacional. Entonces 0,3 y 0,3. Este sería mi cuadrado donde están mis cargas. Entonces me dicen que aquí tengo una carga, Q1, aquí otra carga, Q2, aquí otra carga, Q3 y aquí otra carga, Q4. Todas ellas valen lo mismo, pero Q1 y Q3 son positivas, 1 por 10 elevado a menos 6 coulombios, y Q2 y Q4 son negativas. Vale, me están pidiendo que calcule la fuerza generada sobre la carga Q3. Entonces, vamos a dibujar cada una de las fuerzas que actúan sobre la carga Q3. Va a tener una fuerza debido a Q1, que va en la línea que las une, ¿vale? Y además, como las dos son positivas, va a ser repulsiva esta fuerza. Entonces, esta será F que ejerce 1 sobre la carga 3, ¿vale? F1,3. Vale, ahora, la carga 2 sobre Q3, ¿qué fuerza ejerce? Va a ser atractiva porque la Q2 es negativa y la Q3 es positiva. Entonces esta será F2 sobre 3. Y ahora la carga 4 sobre la carga 3 pasa exactamente lo mismo. Además vemos como la distancia entre la carga 2 y la carga 4 a Q3, ¿vale? Es la misma. Por tanto, lo que va a pasar es que en módulo F2,3 y F4,3 va a ser igual también, porque las cargas son iguales y la distancia que las separa son iguales. Vale, vamos a hacer entonces el apartado A. La fuerza total que se ejerce sobre esa carga va a ser igual a F1,3 más F2,3 más F4,3. Y todas ellas en vector. Entonces vamos a tener que calcular el módulo y luego darles la forma de vector, ¿vale? Como vemos, F2,3 y F4,3 directamente ya están sobre los ejes X y el eje Y respectivamente. Vale, vamos a calcular primero esas dos. F2,3, vamos a calcular el módulo. Entonces, el módulo es K por Q2 por Q3 partido de la distancia que separa la carga 2 de la carga 3 al cuadrado. Esto es en módulo, entonces 10 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 6, las cargas aquí las ponemos en positivo todas. ¿Por qué? Porque el sentido luego para el vector ya lo vamos a sacar, el signo negativo o positivo lo vamos a sacar en función del dibujo. Y esta distancia es 0,3 al cuadrado. Eso sale 0,1 newton. Ahora, la fuerza 4 sobre la carga 3. Tenemos K por Q4 por Q3 partido de la distancia que separa 4 de 3 al cuadrado. Y si vemos, todos los valores valen lo mismo, ¿vale? Entonces va a ser 0,1 newton también. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que al ponerlas en forma de vector, tenemos que aquí F2,3 va en sentido negativo del eje X, por tanto, menos 0,1 y newton, y F4,3 va en sentido negativo, pero del eje Y, entonces va a ser menos 0,1 J newton. Vale, ¿cuál es la única que me falta para calcular en forma de vector? F1,3, pues vamos con ello. Primero la calculamos en módulo, F1,3, K por Q1 por Q3 partido de la distancia que separa 1 de 3 al cuadrado, ¿vale? Que sería 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la menos 6 entre, ¿cuál es la distancia que separa Q1 de Q3? ¿Cuánto vale esta distancia? Pues será raíz cuadrada de 0,3 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Y todo ello
elevado al cuadrado, es decir, que la raíz se me va. Si calculo esto, nos queda 0,05 newton. Vale. Ahora, lo que hay que hacer es descomponerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para descomponerlo? Lo primero tendríamos que saber un ángulo, el ángulo que forma esto, ¿vale? El ángulo que está formando la fuerza 1,3 con uno de los ejes, con el eje X, por ejemplo, y ese va a ser exactamente igual que este. Ahora, como es un cuadrado, sabemos ya que alfa es igual a 45 grados. Si no lo supiésemos, ¿cómo lo sacamos? Con la tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que en este caso es 0,3, sería este de aquí, ¿vale? Partido de el cateto contiguo, que es este de aquí, que es 0,3, es decir, la tangente cuyo resultado es 1 es para 45, entonces sería 45 grados. Pero vamos, que se puede poner directamente por ser un cuadrado, ¿vale? Entonces, F13X va a ser igual a, como el eje X es el que pega con el ángulo, el que hemos hallado, aunque en este caso daría igual, ¿vale? Va a ser F13 por coseno de alfa, por el coseno, que sería 0,05 por coseno de 45. 0,0354 newton. Y F13Y va a ser F13 por el seno, en este caso, que es 0,0354 newton. Vale, de todo esto obtenemos, por tanto, que F23 es igual a, las dos son positivas, tiene la componente, las dos son positivas, porque vemos que F23 va en este sentido, ¿vale? Entonces, las dos proyecciones será sobre el eje Y hacia arriba, esta, y sobre el eje X hacia la derecha. Por tanto, ambas son positivas. Por tanto, 0,0354 y más 0,0354 J, unidad newton. Y la fuerza total, que era lo que nos están pidiendo, que es la fuerza total que aparece sobre la carga 3, ¿vale? Entonces, si queréis pongo fuerza total sobre la carga 3, va a ser igual a la suma de este más este que acabamos de calcular. Es decir, 3,54 por 10 elevado a menos 2, que es ese 0,0354, menos 0,1, y esto para el I, más 3,54 por 10 elevado a menos 2 del eje J, ¿vale? Menos el 0,1 de la fuerza 4,3 J. Y esto sale menos 6,46 por 10 elevado a menos 2 y menos 6,46 por 10 elevado a menos 2 J, newton, unidades. Que no se olvide la unidad. Y ya está. Vale, ahora vamos con el apartado B, que me dicen cuánto vale la energía potencial en el origen de coordenadas, ¿vale? En el punto 0, 0. Entonces, sobre ese punto está la carga Q1, es decir, lo que me están preguntando de manera indirecta es cuánto vale la energía potencial que tiene la carga Q1. Vale. La energía potencial se haría en este caso por el principio de superposición. ¿Por qué? Porque sobre esta carga Q1 generan energía potencial electrostática la carga Q2, la carga Q3 y la carga Q4. Entonces va a tener tres contribuciones. La de 2, la de la carga Q2, más la de la carga Q3, más la de la carga Q4. Por tanto, la energía potencial total va a ser K por Q2 por la carga Q1, porque es sobre la que la estamos haciendo, por la distancia que las separa. Y ya no va al cuadrado porque eso era para la fuerza. Cuidado que estos luego son fallos del examen. Luego, para la carga Q3 será Q3 por Q1, porque todas va a ser con respecto a Q1, y la distancia que separa la carga 3 de 1, más K por Q4 por Q1 y la distancia que separa la carga 4 de 1. Vale. Antes teníamos un vector, entonces yo podía ver la dirección que llevaba y dar el signo
cuando lo había calculado en función del dibujo. Ahora no es un vector, esto es un escalar, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí yo no dibujo ninguna flecha, yo no sé si va hacia acá, no es que no lo sepa, sino que no tiene sentido además. Es como la temperatura, tú la temperatura no dices que va en sentido hacia la derecha positivo, o sea, la temperatura es la que hay en ese punto. Pues aquí pasa lo mismo, que la energía potencial es la que hay en ese punto y ya está. No tiene sentido hablar de si es negativa va en un sentido y si es positiva en otra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es un escalar? Que las cargas se ponen con su signo. Si son positivas, se ponen como positivas. Si son negativas, se ponen como negativas. Y esto quiero que quede claro. Porque en cosas que son vectores, como el campo electrostático o la fuerza, que es lo que hemos calculado antes, se ponen las cargas como positivo y luego el signo se da al final. Una vez que hemos descompuesto y hemos hecho todo, se da en función de hacia dónde hayamos dibujado que va la flecha, ¿vale? Una vez hemos descompuesto. Pero en cosas que son escalares, por ejemplo, el trabajo, la energía potencial, la energía cinética, bueno, la energía cinética siempre va a ser positiva, o el potencial electrostático, todo ello, ¿vale? Son escalares, no son un vector. Entonces, va a haber que ponerlo siempre, las cargas, si utiliza cargas, hay que meterlas con su signo, siempre. Pues venga, vamos con ello. Tenemos 9 por 10 a la 9 por la carga 2 era menos 1 por 10 elevado a menos 6 por la carga 1, que es positiva, 1 por 10 elevado a menos 6 partido de la distancia que las separa, que es 0,3, más 9 por 10 a la 9 por carga 3, 1 por 10 a la menos 6, es positiva, por 1 por 10 a la menos 6, que es la carga 1, que también es positiva, y la distancia que las separa era la raíz cuadrada de 0,3 al cuadrado más 0,3 al cuadrado, más la siguiente, que es 9 por 10 a la 9 por la carga 4, que es negativa, 1 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la menos 6. Y la distancia que las separa es 0,3. Y si calculamos eso, sale menos 3,88 por 10 elevado a menos 2 julios, porque es una energía potencial, es una energía, por tanto, en julios.